Imagina un lugar en la Tierra donde los mapas solían terminar con la frase «Más allá, hay dragones». Un lugar donde no dos, sino tres océanos libran una guerra eterna. Donde el viento no sopla, aúlla. Donde el mar no ondea, se eleva en muros de agua del tamaño de edificios. Este lugar existe, es el fin del mundo, y durante siglos fue la trampa mortal más grande jamás construida por la naturaleza. Bienvenidos al Cabo de Hornos. Esta es la historia del paso marítimo más peligroso de la historia humana. Un cementerio acuático que se tragó más de 800 barcos y 10.000 almas. ¿Pero por qué? ¿Qué fuerza geográfica demoníaca converge en este punto exacto del planeta? ¿Y por qué, sabiendo el riesgo, generaciones de marineros prefirieron este infierno a la ruta alternativa? En esta primera parte, navegaremos hacia el corazón de la tormenta perfecta, entenderemos la física de la furia y seguiremos la ruta de los locos que desafiaron a la muerte por comercio y gloria. Nuestro viaje comienza mirando un mapa, en el lugar donde el planeta se acaba. No estamos en un cabo normal, estamos en una isla perdida, la última punta de roca antes de la nada. El Cabo de Hornos no es parte del continente, es un fragmento desgajado, un centinela solitario a 55 grados de latitud sur. Para entender su locura, hagamos comparaciones. Al sur de aquí, solo hay 650 kilómetros de un vacío oceánico llamado Pasaje de Drake, y luego, la Antártida. Estás en el borde del mundo civilizado. Aquí, las reglas de la naturaleza son diferentes, más brutales, y todo por un choque titánico de fuerzas. El Cabo de Hornos es el escenario de una pelea a tres bandas. Por un lado, el Océano Pacífico, inmenso y profundo. Por otro, el Océano Atlántico. Y desde el sur, la corriente circumpolar antártica, la corriente más poderosa del planeta, que da la vuelta al globo sin tocar tierra, acumulando una energía monstruosa. Todas chocan aquí. Y luego están los rugientes 40 y los aulladores 50. No son nombres poéticos, son la realidad climática. A estas latitudes, no hay masas de tierra que frenen los vientos. Circulan libres, acelerando hasta velocidades de huracán. 80 nudos o 150 kilómetros por hora no es una excepción, es el estado de ánimo del tiempo. Con ese viento, sobre esas corrientes en colisión, se forman las olas asesinas o olas gigantes. No son olas normales, son montañas de agua de hasta 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos, que aparecen de la nada, sin un patrón predecible. Un solo golpe puede partir un barco en dos, y en invierno, el menú incluye icebergs a la deriva, bloques de muerte silenciosa que emergen de la penumbra. Es la tormenta perfecta, perpetua, un lugar diseñado por la naturaleza para decirle al hombre, no pases. Y sin embargo, el hombre pasó, por siglos. Cuando los europeos descubrieron América, necesitaban una ruta para las riquezas de Oriente. La primera opción fue el Estrecho de Magallanes, descubierto en 1520. Era una ruta protegida entre tierras, pero para los barcos de los siglos XVII, XVIII y XIX, era una pesadilla logística. Los barcos eran lentos, la navegación era imprecisa. En un estrecho, un error de cálculo te deja encallado y a merced de tribus hostiles o del hambre. Además, era más fácil de bloquear o controlar por potencias enemigas. Entonces, en 1616, el marino neerlandés Willem Schouten rodeó la isla y le puso el nombre de su ciudad, Hoorn. Había descubierto la alternativa, el Cabo de Hornos. La lógica era perversa pero clara. Prefiero enfrentar un enemigo gigante y visible, el mar abierto, que 1000 enemigos pequeños e invisibles, los bajos fondos, los vientos catabáticos, las costas. El pasaje de Drake era ancho, sin obstrucciones físicas. Si sobrevivías al clima, no encallabas. Fue una apuesta de alto riesgo, alta recompensa, y los capitanes la tomaron. La factura por desafiar a Hornos se pagó en acero, madera y carne humana. Las estimaciones son estremecedoras. Más de 800 naufragios, unos 10.000 marineros muertos. Pero estos no son solo números, cada uno es una historia. Imagina la escena, un barco de madera, con velas hechas jirones, a 500 millas de cualquier cosa. La temperatura está bajo cero, el agua es letal en minutos. Una ola viene de un ángulo impredecible y barre la cubierta, llevándose a la mitad de la tripulación. O el barco se hunde de golpe, y los supervivientes se aferran a un bote salvavidas en aguas infestadas de icebergs. La muerte no era una posibilidad, era una probabilidad estadística abrumadora. Cruzar el Cabo de Hornos se convirtió en el rito de iniciación definitivo para cualquier marinero que se preciara. Los que lo lograban ganaban un tatuaje en el alma y el derecho a beber con un pie sobre la mesa. Se ganaban el respeto eterno, pero el precio, para muchos, fue la tumba sin nombre en el fondo del pasaje de Drake. Así, durante 300 años, el Cabo de Hornos fue una arteria vital del comercio global, un colador de barcos y sueños, hasta que en 1914, el ingenio humano creó una alternativa que no implicaba tentar al diablo. El Canal de Panamá lo cambió todo. Más corto, más seguro, controlado. El flujo de la riqueza mundial se desvió. De la noche a la mañana, el infierno en la tierra se volvió irrelevante para la economía. El Cabo de Hornos fue relegado a la leyenda, al deporte extremo y al olvido. Pero en este fin del mundo, antes de los barcos, antes de los mapas, había gente. Una civilización que no solo sobrevivió aquí, sino que floreció durante milenios en este clima imposible. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Y lo más increíble,
Crearon la palabra más precisa y poética del mundo, justo antes de desaparecer para siempre. La historia humana del Cabo de Hornos es tan épica y trágica como su geografía. No te pierdas la conclusión de este viaje al fin del mundo. Suscríbete y activa la campanita. En la primera parte, conocimos la furia del mar. Ahora, conoce a la gente que llamó a este infierno hogar, el mundo de los Yagán, que vivió en armonía con este clima brutal durante 6000 años, y el mundo de los navegantes, que vio el cabo solo como un obstáculo a vencer. Hoy, cuando el último barco de carga ya no pasa por aquí, ¿qué queda? ¿Un monumento al peligro? ¿Un parque natural? ¿O la tumba de una cultura entera? Viajaremos a la isla donde solo vive un militar. Escucharemos la palabra que define el deseo humano y veremos cómo el lugar más peligroso de la Tierra se convirtió en un santuario de la vida salvaje. Mucho antes de que el primer velero europeo soñara con rodear el globo, el pueblo Yagán ya había conquistado estos canales helados. Llegaron hace 6000 años, en una de las migraciones humanas más extremas de la historia. Su nombre simplemente significa la gente, y su adaptación fue tan brillante que parece ciencia ficción. Imagínalo, navegando en aguas a 5 grados centígrados, con lluvia y viento constantes, en una canoa hecha de corteza, y llevando fuego contigo. Era su tecnología clave. El fuego los calentaba, cocinaba su comida y era el corazón móvil de su civilización. Esta imagen era tan impactante que los primeros exploradores europeos, al ver desde lejos estas luces movedizas en el agua, llamaron a esta tierra Tierra del Fuego. No usaban ropas gruesas, se cubrían el cuerpo con grasa animal, lo que los hacía prácticamente impermeables. Eran nadadores y buceadores excepcionales, capaces de sumergirse en aguas glaciales para recolectar mariscos. Habían alcanzado un equilibrio perfecto y sostenible con uno de los entornos más hostiles del planeta. Y entonces, llegaron los barcos. El encuentro fue devastador. Los Yagán no tenían defensas contra las enfermedades europeas. Su población, estimada en unos 3000, se desplomó. Los balleneros agotaron su fuente de comida. Los misioneros intentaron civilizarlos, despojándolos de su cultura nómada. En unas pocas décadas, un modo de vida de 6 milenios fue borrado. Pero antes de desaparecer, este pueblo nos legó un tesoro lingüístico que ha fascinado al mundo. Su idioma, el Yagán, es único. Y contiene una palabra que el libro Guinness reconoció como la más concisa del mundo. Mamilapinatapai. No tiene traducción exacta, pero se describe como una mirada compartida entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra inicie una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a comenzar. Es la palabra del deseo suspendido, de la oportunidad frágil, de la conexión humana más íntima y temerosa. Es poesía pura condensada en 16 letras, y es irónico que la cultura que creó esta palabra para describir la conexión terminó desconectada del mundo por la fuerza bruta de la civilización. Hoy, desde 2022, Cristina Calderón ha fallecido. Su partida marca probablemente la extinción definitiva del Yagán como lengua viva. Un universo de pensamiento, de percepción del mundo, adaptado al fin del mundo, se apaga. Ya no hay nadie que pueda mirarte y decir Mamilapinatapai en su lengua materna. En la propia isla Hornos, la vida humana se ha reducido a lo mínimo. La Armada de Chile mantiene una presencia simbólica. Un militar con su familia se turna cada año para vivir aquí, en el puesto más austral del mundo. Son los últimos habitantes permanentes del cabo. Su vida es de una soledad épica y voluntaria. Son testigos del clima más violento del planeta, cuidadores de un monumento a la muerte y anfitriones esporádicos de los únicos que aún vienen aquí por voluntad propia, los aventureros. Hoy, se puede visitar el Cabo de Hornos en cruceros de expedición, pero el desembarco nunca está garantizado. Depende del humor del pasaje de Drake. Si la naturaleza lo permite, puedes pararte en este pedazo de roca legendaria y sentir el vértigo de la historia. El monumento más conmovedor no es para los conquistadores, sino para los caídos. Una silueta de aluminio de un albatros, el ave que sobrevuela estos mares con majestuosa imperturbabilidad, honrando a los 10.000 marineros que no tuvieron sus alas. En un giro esperanzador, la historia del Cabo de Hornos no termina en la muerte, sino en la preservación. En 2018, Chile creó el Parque Marino Islas Diego Ramírez Paso Drake, un área protegida de 140.000 kilómetros cuadrados. Su objetivo, proteger uno de los ecosistemas marinos más ricos y prístinos del planeta. Las mismas corrientes feroces que hundían barcos son las que traen nutrientes, creando un festín para la vida. Este lugar, otrora un cementerio de hombres, es ahora un santuario de biodiversidad. Reconocimiento de que el verdadero valor de este fin del mundo no es la ruta que lo cruza, sino la vida que lo habita. Entonces, ¿qué es el Cabo de Hornos en el siglo XXI? Ya no es una ruta comercial, es un símbolo del desafío humano frente a la naturaleza indómita, un monumento a la ambición y la arrogancia que nos llevó a cruzar lo incruizable. Es la tumba de una cultura que entendió ese lugar mejor que nadie y fue barrida por nuestra llegada. Es un recordatorio de la fragilidad, tanto de los barcos de madera como de las lenguas humanas. Es un faro de la resiliencia, tanto de los marineros que lo cruzaron como del ecosistema que renace bajo protección. Y sobre todo, es una lección de humildad. Nos recuerda que hay fuerzas en este planeta ante las cuales nuestro poder se reduce a nada, que el progreso, a veces, es solo un canal que evita el desafío real, que la verdadera conquista no es vencer a la naturaleza, sino, como hicieron los Yagán,
Aprender a vivir con ella, incluso en su rostro más feroz. El Cabo de Hornos ya no mata marineros, pero su leyenda sigue viva, gritando en el viento que sopla sin parar desde la Antártida. Nos habla de lo que fuimos, de lo que perdimos y de lo que con suerte aún podemos proteger. Si este viaje al límite extremo de nuestro planeta te hizo reflexionar sobre la aventura, la pérdida y la preservación, necesitamos que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción nos permite seguir viajando a los confines de la Tierra para contar las historias que nos definen como humanos. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima expedición. Déjanos en los comentarios, ¿qué te impactó más? ¿La furia del mar, la historia Yagán o la palabra Mamilapinatapay? ¿Crees que lugares como este deben ser solo preservados como santuarios o su leyenda de desafío debe continuar con nuevos aventureros? Tu reflexión es parte de la travesía.